queridos hermanos, qué gusto estar esta tarde con ustedes compartiendo pues este momento que nos ofrece el Señor, ese amor que Dios nos prodiga y que nos va iluminando siempre nuestro camino, y que hoy con nuestro querido amigo Sandro tenemos la oportunidad de compartir siguiendo las huellas del Papa. Sandro, muy buenas tardes, qué gusto poder saludarle. Buenas tardes, y padre. Comenzar este segmento nuevamente. Este miércoles pasado el Papa nos dio la catequesis sobre los carismas, diversidad en la unidad. Y qué lindo, ¿verdad? Porque se plantea tres preguntas. Primero, ¿qué es exactamente un carisma? ¿Cómo podemos reconocerlo, recibirlo? Y cómo hay que ver toda esta diversidad de carismas en la iglesia. A mí me encantó esto de definirlo, porque con esto de que los dones, los frutos, y entonces, ¿qué es el carisma ahí, verdad? Dentro de todo esto. Y bien claro, ¿verdad? Dice el Papa, que los carismas son los dones que se distinguen particularmente para la edificación y el camino de la comunidad cristiana. Esos son los carismas. Entonces son los dones que sirven para edificar, ¿verdad? Sí. a la comunidad. Así es, mis queridos hermanos. Hoy el Papa, en esta catequesis que nos ha ofrecido el 1 de octubre, nos habla sobre este tema tan importante que es el tema del carisma, el carisma de una comunidad, el carisma de la iglesia, el carisma de una congregación religiosa, el carisma de un movimiento, el carisma de una parroquia. Y el Papa dice que no es solamente una cualidad, un dote personal, sino que es mucho más que una cualidad personal, dice, o una predisposición o un dote. El carisma es una gracia, un don concedido por Dios Padre a través de la acción del Espíritu Santo, para que con la misma gratuidad y el mismo amor lo pongamos al servicio de toda la comunidad para el bien de todos. Dice el Papa, por otra parte, ninguno puede entender por sí mismo si ha recibido un carisma o cuál es. Ha observado el Papa, porque los carismas se aprenden a reconocer y brotan dentro de la comunidad. Tú que, Sandro, estás dentro de una parroquia y estás involucrado, no digo el 100%, pero sí un 99.9%, y que has comenzado ya hace algunos años este tema de este servicio que tú haces. Por ejemplo, en tu parroquia, ¿cómo tú verías ese don que el Señor regala a los miembros, a una pastoral, de ese carisma, y cómo tú lo podrías explicar? ¿Cómo, viendo tu parroquia, mi parroquia tiene este don del carisma aquí, en este grupo, en estas personas? ¿Por qué? Sí. Y al tener esa experiencia de participar de una comunidad, nos damos cuenta cómo se hace realidad esa palabra de Dios, ¿verdad? Como el Salmo 89, que dice, haz prosperar las obras de nuestras manos, ¿verdad? O aquella palabra que dice, sin mí nada pueden. O sea, nosotros en la comunidad nos damos cuenta que las cosas que se hacen, ¿verdad? Bien, son obras de Dios, y eso lo constata uno fácilmente, y con mucha alegría se puede ir viendo cómo diferentes miembros, ¿verdad?, empiezan a trabajar en diferentes ministerios, y siempre con mucho temor y temblor al principio, Sí. Pero después se va dando cuenta uno cómo es una maravilla todo lo que sale de ahí, ¿verdad? Entonces se constata, ¿verdad?, que el Señor está obrando y le ha dado a esas personas en ese ministerio un carisma bien concreto. A ver, por ejemplo, danos algunos ministerios de tu parroquia. ¿Qué ministerios hay? Y cómo tú ves, visualizando a una persona que está trabajando ahí, y dice, pues, sí, ese carisma. En la parroquia, igual que en todas, ¿verdad?, se trabaja con el triple ministerio de Cristo, porque la parroquia, como un capilar del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, ya la última parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, es Cristo mismo quien sigue actuando, ¿verdad?, desde esa parte de su cuerpo.
Y Cristo actúa desde su triple ministerio, ¿verdad? El sacerdotal, el profético y el real. Entonces hay ministerios en esos tres, ¿verdad? Grandes ramas. Y en el de la palabra, en el profético, ¿verdad? Está el ministerio de evangelización, que está siempre cuidando las casas de oración que resultan de la misión. Pues hay personas que están dedicadas, que sienten la llamada de ofrecer ese don en ese lugar concreto. En ese lugar, ¿verdad? En pastorear casas de oración, ¿verdad? O en llevar los retiros y dar las, ¿verdad? La evangelización, las charlas. Y ahí, ¿verdad? Se da cuenta uno, ¿verdad? Fulanito de tal, menganito de cual, como estando ahí y creyendo que no puede, yo, ¿no? Y después, ¿verdad? Resulta no solo poder, sino que el Señor hace sus maravillas. A ver, por ejemplo, tú, ¿cuál es tu carisma dentro de tu parroquia? ¿Cómo descubriste ese carisma y cómo te sientes desarrollándolo? Fíjense qué lindo lo que dice aquí el Papa, ¿verdad? Nadie puede decir yo tengo este carisma, y es muy simpático el Papa, ¿verdad? Al interno de una comunidad alguien puede decir yo tengo esta cualidad, yo sé cantar, y el Papa dice y nadie tiene el coraje de decirle mejor estate callado porque nos atormentas cuando tú cantas, ¿no? Entonces es cierto, uno no puede decir. Y entonces, ¿de dónde sale esto, verdad? Es el pastor, es verdad, que es también presencia del Señor, que te dice a mí, el párroco anterior me dijo si quería estar coordinando el ministerio de comunidades. Y entonces yo cuando menos sentí le dije a la orden. Después me puse a pensar cuándo se me ocurrió eso. ¿Dónde me metí? Pero definitivamente, ¿verdad? Ahí va uno sintiendo, porque yo, por ejemplo, pago por no hablar. Si yo pudiera estar en un eremita, ¿verdad? Retirado, o sea, ahí en oración, serías feliz. Pez en el agua, en ese sentido. Pero ahí está que viendo las necesidades, ¿verdad? Y cómo las comunidades necesitan coordinación y hay muchos que están ahora sirviendo de coordinadores externos. Entonces va creciendo, ya hay 30 comunidades, hay otras 3 que se están formando a raíz de la última misión. Entonces se va viendo. Entonces tu carisma es, bueno, tú estás sirviendo a la iglesia con el carisma del servicio de ayudar a organizar las pequeñas comunidades de tu parroquia. Sí, el ministerio de comunidades. Y ese encuentro con ese carisma fue gracias a tu párroco, que fue el que primero te lanzó a decir, a ver, yo a Sandro le veo, a ver cómo le va, pero le veo, Sandro, ayúdame aquí. Así es. Y tú, pues donde manda capitán, no manda marinero, y aceptaste ese desafío y hoy en día sigues en ese ministerio. Sí. ¿Cómo te sientes en el ministerio? ¿Te sientes que es un carisma que el Señor te ha regalado? Sí, porque yo veo, por ejemplo, las otras áreas y yo digo, uy, ¿verdad? Qué bueno que hay hermanos, ¿verdad? Haciendo esto, y qué bueno que el Señor es tan generoso y trabaja, ¿verdad? A través de los otros hermanos ahí. Ya tengo bastante, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en ese ministerio? ¿O en ese desarrollo, ese carisma tuyo? Serán ya tal vez unos 7 años. Sí, algo así. Por eso que interesante lo que dice el Papa. Dice, de ahí que cada uno de nosotros tendría que preguntarse, ¿hay algún carisma que el Señor ha suscitado en mí y que mis hermanos y hermanas en la comunidad cristiana han reconocido y alentado? ¿Y cómo lo vivo? ¿Con generosidad, poniendo al servicio de todos, o descuido o me olvido de ese? Y hay 2 peligros que dice el Papa, ¿verdad? Al reconocer y que se te ha pues dado en la comunidad ese carisma, sí. Hay 2 peligros, o el orgullo o la envidia, ¿verdad? Aquí dice el Papa, lo vivo con generosidad, poniéndolo al servicio de todos, o se transforma para mí en motivo de orgullo.
el párroco anterior nos decía, yo no tengo nada de qué orgullecerme. Yo sé que todo lo bueno que hay en mí viene de Dios. Ahora, lo malo que hay en mí, eso sí es cosecha mía. Entonces, si hay algo bueno, yo sé que no es mío, no es motivo de orgullo, ¿verdad? Está el Señor queriendo obrar y entonces no cabe ese peligro. Sí, porque dice el Papa, dice, ese orgullo tan grande que dice, hasta el punto de pretender que la comunidad se comporte como digo yo. Sí. ¿No? O sea, si yo soy aquí el manda más, el que lo domina todo, el que lo sabe todo, y por lo tanto, sin duda que ese es un gran peligro. Por eso vamos a escuchar, si les parece bien, las palabras que el Papa ha dicho en torno a este gran tema que es el carisma en la Iglesia. Después de presidir la misa de inicio de sínodo, el Papa rezó el Ángelus con miles de peregrinos en la plaza de San Pedro. Francisco recordó el inicio de la asamblea sobre la familia y usó la imagen de la viña para hablar del pueblo de Dios y en concreto de la familia. Anche prendersi cura della famiglia è un modo di lavorare nella vigna del Signore perché produca i frutti del regno di Dio. Y para que las familias salgan adelante, el Papa les recomendó que lean la palabra de Dios. Además, en la plaza, la editorial Paulina regaló una Biblia a cada peregrino por el centenario de su fundación. Francisco pidió a las familias que la usen. Non è per metterla in uno scaffale, ma per tenerla a portata di mano, per leggerla spesso, ogni giorno, sia individualmente che insieme, marito e moglie, genitori e figli, magari la sera, specialmente la domenica, così la famiglia cresca, cammini con la luce e la forza della parola di Dio. Antes de marcharse, el Papa pidió a los peregrinos que no olviden rezar durante estos días por la buena marcha del Sínodo de la Familia. Sin duda, mis queridos hermanos, que la familia es un carisma hermosísimo que hay que saber injertar dentro de ese camino eclesial. Por eso incluso en Roma este fin de semana santo se ha estado uniendo ese sínodo internacional de la familia en torno para ver cuáles son esos desafíos, por decirlo, carismáticos que la iglesia tiene en esa iglesia doméstica que es la familia, que es tan importante, donde cada uno de nosotros formamos parte de ese servicio a la iglesia. Y en este momento que el sínodo está reunido, hay una tarea muy importante de todos nosotros, de esta parte del cuerpo, ¿verdad? Ya que la cabeza ahí está reunida, y el Papa lo ha pedido mucho, ¿verdad? Es orar por ese sínodo, ¿verdad? Porque todos los obispos sinodales tengan esa luz del Espíritu Santo y puedan, ¿verdad?, sacar con éxito, ¿verdad?, los lineamientos para toda la iglesia sobre la familia. Sí, por eso, como dice Sandro, qué importante es apoyar a la iglesia en estos días de oración por este gran sínodo que sin duda pues para todos va a ser de mucha ayuda, porque necesitamos que la iglesia se vaya pronunciando ante lo que es los desafíos de la familia. Pero también tenemos otro video que nos hablará también un poquito más de esta otra faceta de lo que el Papa nos ha querido decir sobre los carismas. Queridos hermanos y hermanas, además de los dones con los que el Señor edifica y hace más fecunda la iglesia, están los carismas. Es un carisma que es algo más que un talento o una cualidad personal. Es una gracia, un don que Dios da por medio del Espíritu Santo. No porque alguien sea mejor que los demás, sino para que lo ponga al servicio de los demás con la misma gratuidad y amor con que lo ha recibido. Cada uno puede preguntarse, ¿qué carisma me dio el Señor? ¿Cómo lo vi? ¿Lo asumo con generosidad, poniéndolo al servicio de todos? ¿O acaso lo tengo descuidado o quizás olvidado
o para mí mismo. Los diversos carismas y dones con los que el Padre colma a la Iglesia son para crecer en armonía en la fe y en su amor, como un cuerpo solo, el cuerpo de Cristo, donde tenemos necesidad los unos de los otros y donde cada don recibido se verifica plenamente al ser compartido con los hermanos. Así resplandece la belleza y la fuerza sobrenatural de la fe para que juntos podamos entrar en el corazón del Evangelio y seguir a Jesús. Saludo a los peregrinos de lengua española, venidos de tantos países. Saludo asimismo a Monseñor Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, así como a los fieles de la prelatura aquí presentes, para dar gracias a Dios por la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo. Que la intercesión y el ejemplo del nuevo beato les ayude a responder con generosidad al llamado de Dios, a la santidad y al apostolado en la vida ordinaria, al servicio de la Iglesia y de la humanidad entera. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Con estas palabras, el Papa nos ha querido hacer mención de la importancia de los carismas y de esa diversidad que hay en la Iglesia y que tenemos que reconocerlas y aceptarlas. Dice el Papa, descubrir de cuántos carismas diferentes y de cuántos dones de su Espíritu llena el Padre a su Iglesia. Eso no debe considerarse como una fuente de confusión o de malestar. Todos son regalos de Dios a la comunidad cristiana para que crezca en armonía, en fe y en amor, como un solo cuerpo. Fíjese, Padre, cómo ahí eso es bien grave también, porque hace ver cómo si se nos ha dado un carisma para la edificación de ese cuerpo y no lo ocupamos, estamos dañando al cuerpo, ¿verdad? Porque para eso son los carismas. Entonces no puedo, ¿verdad?, tragármelo. Tengo que desarrollarlo, ¿verdad? Y entonces el cuerpo va a tener miembros, ¿verdad?, para caminar, para hablar, para, ¿verdad?, oír, es un cuerpo. Y también es lindo cómo también nos hace ver un aspecto del amor de Dios, porque Dios nos ama de una forma personal, única. Y dice el Papa, tantos dones diferentes, porque somos todos hijos de Dios y todos amados de un modo único, ¿verdad? Entonces, de una forma diferente también nos da carismas, dones diferentes. Y eso es muy importante, Sandro, porque muchas veces que tú tengas unas cualidades y tal vez yo no las tenga, que este grupo esté más organizado, que esté menos, nos puede crear como un poquito de, como dice el Papa, confusión, envidia, y no sentirnos que somos llamados a formar parte de este cuerpo. Creo que eso es lo más hermoso de la Iglesia, que aunque haya diversidad, hay una unidad. Y esa unidad, mis queridos hermanos, los carismas están llamados a complementar esa diversidad y hacerla más rica. Qué hermoso que haya unos que sean más alegres, qué hermoso que haya unos que sean más serios, qué grandioso que unos sean más inteligentes, que unos que sean más prácticos, que otros sean más... Todo eso hace que la unidad de la Iglesia sea grande y resplandezca por ese amor que nos une, como tú decías. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ir a rezar por esta iglesia, vamos a irnos a unir todos juntos bajo estos carismas, pidiéndole al Señor de la Divina Misericordia que Él siempre acompañe a su iglesia. Sandro, muchas gracias y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Buenas tardes, mi hermano.
canción cuando